Ya, miren, la semana pasada vimos el tema de Atenas, ¿sí? ¿Recuerdan? ¿O no recuerdan? ¿Qué cosa era Atenas? Era una polis, muy bien. Palabrita clave. ¿Y qué es una polis? Una ciudad. Una ciudad, estado. Si tú me dices es una ciudad nomás, no está correcta. Es una ciudad, estado. ¿Por qué? ¿Por qué se llamaban así, ciudad-estado? Porque cada una de estas ciudades griegas tenía o era autónoma, tenía sus propios gobernantes, su propio sistema político, su propio estilo de vida, sus propias costumbres. ¿Me entienden? Entonces, no existía una cultura o un imperio griego que tenga un solo gobernante y que ese gobernante dirigía todas las ciudades griegas. No, eso no existía. Cada ciudad griega tenía su propio gobierno. ¿Me entiendes? Su propia autoridad. Estoy repitiendo esto porque ya lo dije la semana pasada. ¿Ya? Dentro de las polis griegas existían muchas, pero dentro de estas destacaban dos, como las más conocidas, por no decir las más importantes, ¿no? Que son Atenas y Esparta. Y hablando de estas dos polis, había un contraste, o vendría a ser como un antagonismo entre las dos, ¿no? ¿Me entienden? Mientras Atenas, que ya lo hemos estudiado, era una polis, o era una ciudad culta, una de la mayoría de las ciencias que conocemos actualmente, cuna de los grandes filósofos, ¿no? Cuna de la democracia, el sistema de vida político que nosotros tenemos. Entonces, mientras Atenas desarrollaba todo eso, muy preocupada en la educación, en la cultura, en las artes, en todo eso, Atenas, Esparta, la que vamos a ver hoy día, era todo lo contrario. Esparta era una polis o una ciudad-estado guerrera, militarizada. Su único objetivo era formar soldados, formar guerreros para engrosar su ejército y prepararlo bien. Es más, la educación espartana no estaba interesada en la oratoria, filosofía, matemáticas, historia, no, eso no se enseñaba. La educación espartana era del 100%, señoritas, del 100% de la educación espartana, el 80-85% era ejercicios, prepararlos para ser guerreros. Y el otro 15 o 10% era para la historia, ¿no? Saber la historia de Esparta, y para la religión. ¿Me entienden? O sea, un poquito, un 10% o 15%. Pero el resto era como si llevaran el curso de física, ¿no? ¿Entendido? A ver, esa no es la única diferencia de la educación. La educación espartana empezaba a los 6 o 7 años, cuando venían las autoridades, los militares, y se llevaban a los hijos varones. A partir de ese momento, los hijos varones ya no estaban con su mamá, ya no estaban con su familia. A partir de los 7 años comenzaban los entrenamientos, y eran entrenamientos que se hacen para personas o para jóvenes de 18, 20 años, pero lo hacían con los niños de 7, ¿no? O sea, eran terribles. Sufrían una gran cantidad de pruebas, ¿no? Que no eran aptas para niños. ¿Pero por qué lo hacían los guerreros espartanos? Porque lo querían formar, que no sufra, que no tenga dolor, ¿no? Y desde niños los abandonaban en la montaña donde estaban los lobos, ¿no? Y los que sobrevivían eran felicitados y seguían los entrenamientos. Los que no sobrevivían ya fue, pues murieron, ¿no? ¿Entendido? Imagínate, abandonar a un niño de 7 años en medio de las montañas, ¿no? De los lobos y todo eso. Pero así era la educación. Las madres ya estaban resignadas ya. Ya sabían que a su hijo lo iban a llevar ahí. ¿Me entienden? Entonces, así era la educación. Ya, es por eso que los espartanos eran muy brutos, muy salvajes, ¿no? No sabían, no tenían el don de la conversación, no
o sea, sí sabían hablar, pero no sabían expresar. No tenía cero sentimientos. La mujer espartana, como casi la mayoría de sociedades de la época antigua, Esparta era una sociedad machista, pero en el caso de Esparta ya era exagerado el machismo. Porque la mujer solo era considerada, ¿no?, como un ser que se necesitaba para la procreación, para que ahí nazcan las nuevas criaturas. No solamente, no había nada de sentimiento de amor, de amor a la madre, nada, no interesaba eso. Solo servía como instrumento para que ahí se formen las criaturas. Y lo que más querían, obviamente, los espartanos es que sean varones, ¿no? Cuando nacía una mujer, según el pensamiento tonto de los espartanos, bueno, mujer, bueno, para algo va a servir, porque ella va a poder ser mamá en el futuro. Así hablaban ellos. ¿Entendido? Pero también había un problema con aquellos varones que nacían con alguna deficiencia física. No les servía. Hacían una revisión rigurosa. Cuando nacía un bebé, un varón, no solo la alegría de que sea varón, sino era revisarlo, ¿no?, minuciosamente, ver todos los detalles. No podía tener defectos. Y si tenía algún defecto, por decir, era, cojeaba, en la vista o cualquier otro tipo de defecto, ¿qué hacían los espartanos? Sí saben, ¿no? Lo llevaban al monte. Hay un monte que se llama así, el monte Talieto. Como no servía, lo llevaban ahí y lo tiraban al precipicio al niño, ¿no?, al bebé, ¿no? Imagínense la crueldad. ¿Cómo era este pueblo, pues, no? Todo lo contrario de Atenas, ¿no? ¿O me equivoco? Todo lo contrario de Atenas, ¿no? Era una sociedad así, ¿ya? Hay muchas películas que salen en la televisión, en el cine, lo pueden ver en internet, donde nos hablan sobre la vida que llevaban los espartanos, ¿no? Es más, a la hora de almorzar, los esposos no comían dentro de la casa con su esposa y con sus hijos pequeños. Los esposos tenían que comer afuera, reunirse con los demás esposos, con los vecinos, y comían afuera para hablar de temas netamente militares, ¿no? O sea, no había una relación familiar ahí. ¿Entendido? Y no eran de expresar sentimientos, ¿no?, de cariño, de amor, no. Eso para ellos era debilidad. Era un pueblo temido y guerrero, sí, era un pueblo al cual, miren, era tan poderoso su ejército y tan temido que los espartanos ni siquiera construyeron murallas para defenderse. ¿Quién los iba a atacar? ¿Quién iba a tener la osadía de atacar a los espartanos? Nadie. Ellos no construyeron murallas. Es más, su ciudad parecía una aldea, porque no les interesaba nada a ellos. En cambio, mira cómo era Atenas. Atenas era una ciudad con murallas, con construcciones. Los sitios arqueológicos más bonitos de Grecia se encuentran en el lado de Atenas. Si alguna vez tuviéramos la suerte de visitar Europa e ir a Grecia, y contratas un tour, te van a llevar a los sitios arqueológicos griegos, y casi todos son de Atenas. ¿Qué es Esparta? Lo que se te cuenta de Esparta no es nada, porque ni siquiera ellos tuvieron, niño, guarda eso, ni siquiera ellos tuvieron la intención de poner murallas a su ciudad, como te digo, o hacer grandes construcciones. No les interesaba, pues. ¿Entendido? O vamos a encontrar en Esparta arquitectos. No, porque no había esa enseñanza en Esparta. En Esparta era solamente el arte de la guerra, ¿no?, los ejercicios, el crear hombres fuertes, ¿no?, hombres sin sentimientos, ¿ya? Ahora, Esparta va a ser siempre la competencia de Atenas, ¿no? Los espartanos se burlaban de los atenienses, les decían que eran cobardes, ¿no? Les decían niñas, ¿no? Porque los atenienses no se dedicaban tanto a la guerra, pero los atenienses, o los que vivían en Atenas, tenían algo que no tenían los espartanos. Tenían inteligencia. Tenían inteligencia. Y con la inteligencia, muchas veces los atenienses derrotaban a los espartanos. Por eso es que
en las guerras médicas, que es el tema que viene para más adelante, ya la semana que viene ya hablamos de las guerras médicas, era que Grecia iba a sufrir la invasión del imperio persa, ¿no? Entonces, en este caso, cuando ocurrían estas cosas, había peligro para Grecia, ahí se unían todas las polis se unían para defenderse, ¿no? Y a la cabeza de las polis estaban pues Atenas y Esparta, ¿no? La combinación perfecta. Esparta ponía la fuerza, los guerreros, y Atenas ponía la inteligencia, la estrategia. Es más, los atenienses, el ejército ateniense ganó más batallas a los persas que los espartanos. ¿Entendido? Algo que unía a Atenas, Esparta, Macedonia, todas las polis griegas, ya dije que cada uno era independiente, ¿no? Pero ¿qué los unía? Eso lo mencioné la semana pasada. La religión, los unía la religión, creían a los mismos dioses, la raza y el idioma. Esas tres cosas unen a las polis griegas, ¿ya? Vamos a ahora